Es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación, de forma oral o escrita. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común mitos y leyendas? Pues el mito y la leyenda son subgéneros que suelen considerarse muy similares. Sin embargo, es posible establecer una diferencia entre ambos. El mito es una narración que guarda una estrecha relación con aspectos sagrados o religiosos, y por otra parte, la leyenda es un relato en el que intervienen numerosos elementos fantásticos o maravillosos, que puede llegar a tener elemento histórico o verdadero. Uno de los pasos más importantes o interesantes, la estructura de las leyendas. Y se estructura en tres partes: introducción, nudo y desenlace. Y llegan a estructurarse en tres partes: introducción, nudo y desenlace. Por ejemplo, recuerda que una leyenda se debe de centrar en un personaje u objeto determinado. Y para continuar, otro ejemplo más. Ahora pasaremos con otro punto interesante e importante: las características de una leyenda. Podría ser una, posiblemente dos, y por qué no llegar a la característica 3, o sucesivamente llegar a un número determinado. ¿Por qué? Porque en sí no pide un límite de características. Podemos encontrar infinidades de características sobre leyenda. Por ejemplo, relatar hechos que tal vez fueron verdaderos, o entre otras. Por ejemplo, las que se muestran a continuación. Posiblemente te has preguntado o te estás preguntando cuántos o cuáles tipos de leyenda hay. Efectivamente, las podemos nombrar clases de leyenda o tipos de leyenda que existen o son. A continuación, veremos un ejemplo de leyenda. Leyenda del Callejón del Beso. Una historia de amor en Guanajuato, México. Guanajuato tiene artes, costumbres, etc. Pero llega una curiosidad a los turistas para conocer el Callejón del Beso. Guanajuato tiene lugares hermosos y uno de ellos es el Callejón del Beso, ya que es leyenda en México, incluso hasta en otros países. Para toda la persona que visita Guanajuato con su pareja, es un lugar que no debe dejar de visitar: el Callejón del Beso. Doña Carmen conoce a don Luis, un humilde minero con el que se veía en un templo cercano a su hogar, a escondidas de su padre. Un día que el joven minero cortejaba a la hermosa doncella, ofreciéndole agua bendita de sus manos, fue descubierta por su padre. Su padre la encerró en casa y la amenazó de casarla en España con un viejo rico noble, con el que además acrecentaría la fortuna de él. La bella y sumisa doncella, triste, volvió al encierro al lado de su querida dama de compañía, doña Brígida. Ambas lloraban todos los días su pena desde el balcón de su recámara, y doña Brígida no hacía más que prometerle que no la llevarían a España. El joven enamorado no supo desde un principio qué hacer, ya que no le era permitido hablar con su amada, pero al pasar cerca de su casa, notó que la ventana de su recámara daba exactamente a la ventana de la casa vecina y estaban a escasos centímetros de distancia.
Se abría la posibilidad de poder estar en contacto con su amante si compraba aquella casa vecina. Surgió el dueño de aquella casa, un precio para comprarla, pero recibió constantes negativas hasta fijarlo en un costo tan alto que tuvo que dar todo su patrimonio de años a cambio. El precio valió la pena cuando al asomarse por la ventana y extender su mano pudo tocar con sus nudillos la ventana del cuarto de su amada. La sorpresa de doña Carmen, cuando a poca distancia se encontró con el hombre de sus sueños, no hicieron otra cosa más que jurarse eterno y planear cómo se verían todas las noches a través de esos balcones tan cercanos, cuando más abstraídos se encontraban los amantes. Pero un día todo cambió. Brígida no escuchó entrar al padre de Carmen. Su padre, al ver cómo se besaba con un miserable minero, con una daga en la mano y de un solo golpe la clavó en el pecho de su hija, lleno de rabia y coraje. Don Luis enmudeció de espanto, la llamó de doña. Seguía entre las suyas, pero cada vez más fría y sin movimiento. Don Luis dejó un tierno beso sobre ella, aquella mano tersa y pálida, sin vida. No pudo sobrevivir sin su amada Carmen, y desesperado se suicidó. El Callejón del Beso actualmente existe en la hermosa ciudad de Guanajuato.